ETA busca dinero a través de anuncios. Por primera vez se ha abierto una cuenta corriente y se pide a los ciudadanos vascos que ingresen dinero para contribuir a la financiación de la defensa y sostenimiento de los presos de la organización terrorista. Así lo avalan en parte los últimos anuncios insertados en el diario Abertzale Egin, en los que se solicita de forma indirecta el ingreso de determinadas cantidades de dinero en una sucursal bancaria del País Vasco con el fin de pagar finanzas y otros gastos de los presos de la organización. El diario Egin ha quedado en la historia como el periódico afín al terrorismo de ETA. Su línea editorial no daba lugar a la duda. Era el periódico que publicaba íntegros los comunicados de ETA. Durante la etapa en la que el señor José Félix Azurmendi era su director, sería una práctica habitual que después de un asesinato de ETA, en Egin se apresuraran a justificarlo, asegurando que la víctima era un conocido ultraderechista, o un chivato, o un narcotraficante. En los años 90, ya con el señor Salutregui como director, Egin, tras el asesinato de una joven vasca de 17 años, deslizaría el dato de que quería ser policía a modo de justificación. Publicaría sobre el secuestro del funcionario de prisión, el señor Ortega Lara, que es un carcelero al que ETA ha privado de algunos derechos para que el gobierno se avenga a respetar los de 600 vascos, y llegaría a su culmen publicando un artículo del asesino etarra Kubati deseando la muerte de los señores Gregorio Ordóñez o Jáuregui, cuyos asesinatos se producirían en 1995 y 2000 respectivamente. Lo que es menos recordado es que en sus inicios Egin no pretendía ser un periódico proetarra cuando fue fundado en 1977. Que ha seguido toda la vida esta historia, porque yo nací en Euskadi. Yo estuve en el diario Egin, además lo quería decir porque muchas redes sociales me acusaban de proetarra, ¿no? Entonces yo estuve en el diario Egin. Cuando nació Egin, en el año 1977, fuera un periódico plural. ¿Qué pasó? Que en febrero del 71 hubo un golpe de Estado dentro del periódico y el brazo político de ETA militar se hizo con el control. Es un momento de cambio, está cambiando España, acaba de nacer en Madrid el diario El País, y en ese momento, pues al parecer, se activa un proceso. Yo tengo entendido que estaba por ahí un hermano de Carlos Garaikoetxea, un industrial llamado Garmendia, pero empieza y va tan lento que se descuela de ella antes. Pero, ¿cómo fue un poco este proceso y qué simbolizaba ese primer Egin del año 77? Sí. Bueno, el primer Egin quería ser el diario El País en Euskadi, como si fuera, ya para entonces el diario El País se había convertido el diario El País en la gran referente en España, ¿no?, de la nueva democracia, ¿no? Entonces nosotros queríamos, en Egin, yo soy del equipo fundador de periodistas, queríamos precisamente hacer como si fuera una especie del País, pero a la vasca, ¿no? Bueno, el grupo inicial era un grupo de empresarios medianos, no eran grandes empresarios, el grupo inicial de promotores económicos, no financieros. Uh-huh. Y claro, desde el principio hubo mucho voluntarismo, ¿no? Nació mucho también, digo voluntarismo, parte de los financiadores, que eran medianos empresarios, no eran gente muy potente, eran una especie de media burguesía que le iba bien nada más, pero con mucho voluntarismo muy de la época. Era la época de los grandes cambios en España y bueno, también en el País Vasco ha habido una gran movilización en aquella época a favor de la democracia, ¿no? A favor de la amnistía, del estatuto, toda aquella gran movida que también hubo en Cataluña muy fuerte, bueno, en general en España, ¿no? En Euskadi tuvo, bueno, mucha repercusión, porque también en Euskadi fue un final del franquismo muy duro. De hecho, pronto se va a cumplir el 49 aniversario, un día de estos, de los 5 fusilamientos, ¿no?, de Franco, poco antes de morir, ¿no? Y entre ellos había 2 militantes de ETA, en fin, todo aquello, había mucha efervescencia, ¿no?, en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, ese clima tan muy voluntarista, el grupo inicial era un grupo financiero y la redacción era una redacción muy plural. Había de todo, había gente que era nacionalista, gente que no era nacionalista, respondía mucho más al perfil de lo que era Euskadi entonces, ¿no? De hecho, en aquellas elecciones no hay más que ver. Las primeras elecciones, las del 77, empatan a votos, prácticamente empatan a votos el PNV y el Partido Socialista. O sea, prácticamente empatados a votos. La UCD tiene un resultado bastante bueno, muy por debajo, pero bastante bueno. Y luego, por otro lado, sin embargo, el mundo Abertzale
solo se presenta Euskadiko Ezkerra, Herri Batasuna todavía no existía, el brazo político de ETA militar todavía no se presentó, y Euskadiko Ezkerra tuvo un resultado más escasito, sacó solo un diputado por Guipúzcoa, ¿no? Es decir, aquella Euskadi, ese Egin que surgió, quería responder precisamente a aquella situación, ¿no? Era un Egin plural. Los periodistas, ya digo, yo creo que apoyo a ETA nadie. O sea, el primer director, que era Domeniano Ferrer, que creo que había sido sacerdote, sí. Tengo entendido que él estaba en contra de la violencia de ETA, o sea, no se podía considerar en absoluto un periodista ambiguo en ese campo, aunque... Sí, de hecho, por ir al grano, la primera fricción que tuvimos, ya la redacción, porque los fundadores sí, es decir, pronto había un núcleo fundador, es decir, claro, por un lado estaban los que pusieron el dinero, ¿no? Ahí había un pequeño núcleo vizcaíno que puso dinero y que eso sí respondía, hablo de los promotores, ¿eh? Hay un núcleo vizcaíno que sí estaba vinculado al mundo de lo que luego fue Herri Batasuna, ¿eh? Estaba allí Javier Galdeano, había un grupo de gente, pero la mayoría no. Los guipuzcoanos, sobre todo, los guipuzcoanos no respondían al esquema Abertzale típico de izquierda Abertzale, ¿no? En fin, pero es verdad, había un núcleo que no lo he dicho, o sea, se me ha pasado, había un núcleo entre los fundadores empresarios que sí respondían a ese mundillo de la izquierda Abertzale, pero era minoritario en aquel momento, ¿eh? Y Mariano Ferrer, evidentemente, es un ex jesuita y era un hombre contrario a la violencia. De hecho, y ahora voy a un dato fundamental que marca la vida del periódico, 2 meses después de la amnistía es de octubre, al mes siguiente, ETA militar asesina a un comandante de la Policía Armada, el comandante Imaz, en Pamplona. Como consecuencia de ese asesinato, Mariano Ferrer, director del periódico, con el apoyo de la redacción, escribe un editorial en el que dice que pide a ETA militar que abandone la violencia, que en España ya hay cauces políticos, ha habido elecciones, todo se puede trasladar por la vía del debate político y hay que abandonar la violencia. Ahí se abre la crisis, porque los vizcaínos, el sector vizcaíno de Egin, incluso también una parte de la redacción de Vizcaya, critica de manera muy dura ese editorial. Creo que era, por ejemplo, el señor Xavier Galdeano, que estaba acusado de ser uno que tenía vínculos con ETA. No, de hecho fue asesinado por EGAL. O sea, Galdeano era un empresario de la construcción. Sí, o sea, ya digo, cuando he hecho el análisis general hablaba de la mayoría, pero es verdad que había un núcleo minoritario en Vizcaya que estaba con lo que nosotros en aquel momento no lo sabíamos, ¿eh? Luego nos dimos cuenta que ese sector minoritario de Vizcaya respondía a ETA militar. Entonces, lo que sucede, y esta es una clave que explica lo que pasó, es que el periódico nació con expectativas de vender 60.000 ejemplares. O sea, el umbral de rentabilidad del periódico está en 60.000 ejemplares diarios. Y el periódico no llegó a los 60.000, se llegó a 40.000. Es que también acaba de surgir Deia, que le hizo competencia. O sea, Deia... He leído que alguna persona ha dicho que Egin tardó demasiado tiempo y por eso se descoló el Deia antes. Se descoló Deia. Entonces eso también le quitó lectores, claro, lectores potenciales. Pretendía ser el gran periódico vasco y ya surgió... Claro, Deia enseguida quedó marcado como periódico de partido, ¿no? También es verdad, como Egin quedaría enseguida también marcado como periódico de partido. No lo pretendían, pero la imagen va a quedar Deia periódico del PNV, de hecho sus directores suelen acabar siendo dirigentes del PNV y eso acabará colgando a Egin como periódico de Herri Batasuna. Claro, eso al final. En ese momento todavía no, pero a la larga, un año después, 2 años después, evidente ya ese fue el esquema definitivo, ¿no? Bueno, entonces, claro, al no llegar, y como he dicho también, el núcleo empresarial no eran empresarios, no era Luzuriaga, no era la CAF, no era Aristrain, o sea, el núcleo fundador eran pequeños empresarios, medianos empresarios, no tenían dinero para soportar... un periódico es muy difícil, un periódico de esas características, con nuevas tecnologías, con una redacción muy amplia, era muy difícil sostenerlo si no llegabas a los 60.000. Entonces se encontraron con un agujero, ¿no? Hubo un momento en que no tenían dinero para hacer una nueva recapitalización y ahí es donde se cuela ya definitivamente en el sector minoritario vizcaíno, pone el dinero, evidentemente se lo proporciona ETA militar, porque tiene dinero, porque tiene atracos, porque tiene lo que todos conocemos, el llamado impuesto revolucionario, el chantaje, y con ese dinero
se hacen con el control del periódico. Al cabo de año y medio controlan el periódico. Y a nosotros vamos a la puñetera calle. O sea, el sector inicial de la redacción va a la calle, ¿no? Una pregunta, porque sé que en el año 78 sé que hubo una especie de conflicto interno laboral muy fuerte en el Egin. Dicen que empieza porque muere, o sea, Mariano Ferrer dimite porque está en contra de la línea que está adoptando. Se nombra director a Juan Ramón Martínez, que no llegó a tomar posesión. ¿Juan Ramón Martínez ya respondía a ese cambio de línea o está entre medias? Vamos a ver, Juan Ramón Martínez estaba básicamente con nosotros, con la redacción. Lo que pasa, veo que te conoces bastante. Juan Ramón Martínez estaba con nosotros, en teoría, pero él era muy voluntarista. Él pensaba que se les podía como engañar, ¿no? A los fundadores. Ellos los únicos les preocupaba a los vizcaínos, al sector, vamos a decir, próximo a ETA, bueno, o sea, o la trama civil, y era la trama civil de ETA metida allí. Lo que no les preocupaba del periódico, lo único era opinión, que no se hablara ni de terrorismo, la palabra terrorista no existía para ellos. Lucha armada, ¿no? Que fuera nunca terrorismo. Ellos era lucha armada, no terrorismo, todo esto, el lenguaje, y luego la opinión, y luego también las páginas de Euskadi, ¿no? Lo demás del periódico les importaba un pledo. O sea, entonces las páginas que las que tener muy controladas y hay una fricción permanente. Te puedo poner 1000 ejemplos. Yo, por ejemplo, llevaba las páginas de Nacional de España y recuerdo que cuando llegó el debate de la Constitución, me acuerdo que hice una propuesta de dar cancha a todo el mundo, ¿no? En plan un poco de lo que inicialmente era el periódico plural, ¿no? Y las únicas, a mí no me hicieron ni puñetero caso. José Félix Azurmendi, que era al que el director le había encargado ese trabajo por orden de los fundadores por orden de los vizcaínos. Entonces, no hizo ni puñetero y solo salió la opinión de Ribatasuna. de la izquierda. Era en contra, claro, de la Constitución. Y luego, incluso no, andando mal de pelas el dinero del periódico como andaba, ni siquiera se admitió publicidad a favor de la Constitución o de votar la Constitución. O sea, fue una cosa absolutamente sectaria. Eso me tocó vivir a mí, pero hubo fricciones continuas, pues porque le habían hecho una entrevista a Mariona India, que ya no estaba en línea con broncas permanentes. Claro, para ellos sería el traidor, ¿no? Porque había sido un histórico miembro de ETA, pero que luego había renunciado. Esto fue así hasta que nos echaron. Al final, bueno, no nos echaron. Hubo fricciones, hubo un conflicto, porque hubo unas expulsiones, pero hubo una huelga y tuvieron que readmitir. Además, fue muy seguido en la prensa vasca, pero también incluso en Madrid, que en el año 78, justo en el momento que se está aprobando esa Constitución, de huelgas en Egin, países en Egin. Yo, claro, en ese momento se entendía como, ¿qué pasa? Que parece que como ha muerto en accidente Juan Ramón Martínez, la redacción no acepta a la directora, que era Purroy, creo que era el apellido, que venía a dirigir Punto y Hora, que sí parecía que era una publicación muy afín a ETA. Era Berchales, sí, era de ellos. Era de la izquierda Berchales, sí, ella, sí. Entonces, bueno, no, la bronca vino, exacto. Nosotros queríamos tener nuestro propio director, que era Luis Lacasa, y queríamos ejercer el derecho al veto. La bronca vino por el derecho al veto. Nosotros vetamos a Mirenchu Purroy y teníamos nuestro propio director, que era Luis Lacasa. Y la bronca fue por el derecho al veto. No fue una bronca de pelas, de convenio, sino fue una bronca por el derecho al veto, ¿no? Pero ¿puedo permitirme suponer que sospechaban que si Mirenchu Purroy era directora, en la práctica la dirección del periódico la iba a ejercer el mundo de la izquierda Berchale, por no decir directamente el mundo de ETA? Sí, evidentemente era así, porque ya en ese momento tenía el control económico. El control financiero, los promotores a los pocos meses los barrieron, o sea, pues estaba Andoni Elizondo, que había sido jugador de la Real Sociedad y era, nacionalista moderado, estaba, tú has dicho, ha citado al hermano de Garaycoechea, estaba también Ayestarán, que era un ferretero que tenía varias ferreterías en San Sebastián, Ramón Álvarez, que también era ferretero. O sea, ya ves un poco qué nivel, no eran empresarios potentes. Entonces, a estos se los barrieron, o sea, se los barrió el dinero de ETA, de los chantajes y de los atracos, fue el que puso a través de Galdeano encima de la mesa a la hora de ampliar el capital y se hicieron con el control así. Y es verdad que este es un tema que está pendiente de un estudio profundo, porque también había que juzgar la conducta que tuvo los bancos, la seguridad social, en fin, las instituciones económicas dejaron hacer. Nosotros estuvimos más solos que la UNA en aquella pelea. Nosotros ya veíamos lo que venía, porque lo estábamos sufriendo, ¿no?
en una continua fricción con la nueva ya dirección. Ya digo que Juan Ramón Martínez en principio estaba con nosotros, el director, pero quería hacer equilibrios y al final fue sobrepasado. Y de hecho yo creo que el accidente, es verdad que tuvo un accidente, no fue un asesinato ni nada. Él y Tomás Muro, que era una persona excepcional también, que estaba con él, era que llevaba el área económica del periódico, era una excelente persona, era una persona también era un demócrata, un periodista muy demócrata y un buen periodista. Los dos murieron en un accidente, como todos sabemos, pero estaban absolutamente hechos polvo, tenían la cabeza los dos, porque en algún modo Tomás Muro era el confidente de Juan Ramón. Y Juan Ramón quiso hacer lo imposible, o sea, buscar un equilibrio entre hacerles unas pequeñas concesiones a los vizcaínos, que ya se habían hecho con el control del periódico, y con nosotros, pues, en fin, sacarnos lo fundamental, o sea, que no interviniera mucho en las páginas de política, dándoles un caramelo de vez en cuando. Hacemos una entrevista con un dirigente de Ribatasuna, ¿no? Pues ya está, de esa manera les calmamos, ¿no? Pero no hubo manera, querían el control absoluto ideológico del periódico, no sé cómo formaban, y de hecho Juan Ramón ya sabía, ya empezó a ver que iba a la calle también, como había ido Mariano Ferrer, pero es que al final fuimos todos. Nada más nosotros fuimos de una manera muy curiosa porque, por terminar este capítulo, ¿no? Esa huelga del derecho al veto, la parte del derecho al veto la perdimos, pero sí conseguimos, porque habían echado a 8 redactores, los habían echado a la calle porque los consideraban beligerantes, y conseguimos que los readmitieran. Gracias a la huelga los readmitieron. Pero a los 2 meses vino el gerente con órdenes ya de los vizcaínos que tenían el control. Bueno, no vamos a hablar de vizcaínos, de la traba civil de ETA, que era la que... No era todavía Ramón Uranga, ¿no? Todavía no era él. No, Uranga no. Ahí aparecía el gerente de tal Irigoyen, que venía a las cooperativas, pero bueno, era un tío de ellos. Y la gran figura en aquella época era Barandica. Barandica creo que era secretario del Colegio de Arquitectos. Era un excura, un cura progre de la época. Había sido cura progre en la época y tal. Y era de ellos, era su agente allí, era el que aparecía en todas las asambleas, ¿no? Creo que se llamaba Josu, apellido Barandica. Y luego era muy importante en Juan Marregui, que era otro cura, otro que había sido cura, y era de Ribatasuna hasta la... Bueno, Ribatasuna como tal todavía no existía oficialmente. Pero tiene ese perfil que había mucho, pues tipo el señor Tasio Erquicia, ¿no? De muchos excuras que se volvieron en el entorno de ETA. Ese tipo, Tasio Erquicia nunca apareció por allí, pero sus amigos sí, que eran Juan Marregui, era también este que acabo de citar, Josu Barandica, que era un poco la figura importante. Bueno, pues claro, yo tengo que decir eso, es decir, los bancos miraban para otra parte, esto sabía todo el mundo que el dinero venía de donde venía, todo el mundo sabía que el dinero de dónde venía, el dinero que ellos traían sobre la mesa, y luego también la seguridad social les daba demoras, había como un miedo a enfrentarse con ellos. Nosotros sí nos enfrentamos, porque claro, a nosotros nos pusieron una tesitura, ¿no? Porque al poco de ganar esa batalla, la ganamos en diciembre del 88, perdón, del 78. Sí, justo la misma portada que está diciendo se aprueba la Constitución, aparece en la portada de Egin, fin del conflicto laboral, con lo cual es llamativo. Y conseguimos eso precisamente porque conseguimos la readmisión de los despedidos. Por eso perdimos el derecho al veto, pero sí ganamos la readmisión de los despedidos. Entonces, por eso volvimos a trabajar. Pero a la vuelta de las Navidades y tal, el gerente, tal Irigoyen, que venía a las cooperativas y que era de ellos, entonces el gerente nos dijo que lo que nos habían dicho los anteriores, ¿no? Que no se llegaba al umbral de rentabilidad y que había que hacer una limpia de gente, y entonces dieron la opción a que nos fuéramos. Porque dijeron, a partir de ahora, este periódico va a tener estas directrices. Era alternativa a CAS. O sea, dijeron, este periódico, su línea editorial es esta. El que no la acepte, mejor que se vaya. Bueno, era una invitación a que nos fuéramos a la calle. No teníamos ya nada que hacer, lo tenían totalmente controlado. Los fundadores, voluntaristas, medianos empresarios, guipuzcoanos sobre todo, no tenían poder para nada, no pintaban nada. Y no nos quedaba otra, o sea, o seguir allí a las órdenes de ellos o irnos, pues nos fuimos. Y nos fuimos prácticamente toda la redacción. O sea, la redacción inicial nos largamos, vamos. O sea, eso fue así, ese fue el final. Claro, nos echaron
Ellos podían alegar que nos habíamos ido voluntariamente. Bueno, hombre, nos habíamos ido voluntariamente, sí, pero condicionados, porque o tragabas con los principios del movimiento de ellos o te ibas a la calle. Entonces nos fuimos a la Tengo calle. que decirle que contacté en su día con el señor José Félix Azurmendi intentando ver si Joder, podía bueno, hacer entrevista. personaje. No accedió, pero sí le dije por escrito, ¿qué me diría de ese conflicto? ¿Cómo me lo resumiría? ¿Por qué se fueron lo que le voy a preguntar ahora, que fue a la creación del proyecto ERE? Y me dijo, la gente que se fue, el señor Lacasa, el señor Aispolea, se fue porque tenían otro proyecto. Esa fue la frase que me dijo y es lo máximo que me dijo. No teníamos ningún proyecto. Fuimos a la calle sin tener absolutamente nada. Fuimos a la calle no teníamos absolutamente nada. En ese momento no teníamos nada. Cuando nos fuimos en febrero, exactamente nos fuimos en febrero del 79. Bueno, humanamente no tengo nada que decir de José Félix Azurmendi, pero periodísticamente tendría que decir algunas cosas. Por ejemplo, concretamente lo que he contado de la Constitución, la bronca, la fricción la tuve con él. A él le encargó, porque era un hombre absolutamente de confianza de la izquierda, él era de la izquierda abertzale. Sí, él se identifica como abertzale, no lo... Sí, que no lo puedo ocultar, sí, ha sido director de EGIT muchos años, o sea, de la época batasunera. Entonces, y él fue el que me dijo, que yo me di un plan sobre la Constitución, sobre cómo elaborar, ¿no?, el debate constitucional en el periódico. Yo le hice un plan plural y él se lo cargó y solo puso a gente de Ribatasuna. O sea, entonces, bueno, pues, tengo ese dato concreto y luego él en todo momento nunca estuvo con la redacción, era una especie de agente que andaba por allá suelto. Bueno, lo estaban preparando para ser el director, de hecho... Bueno, él dice que Purroy fue directora porque él todavía no tenía carnet en ese momento de periodista. Él estaba... ella fue la Kerensky de allí, o sea, era la Kerensky. Lenin era... ¿Qué perfil tenía el señor Lacasa como para atreverse a que en el año 80, que para que la gente lo sitúe, es el año que más asesinatos de ETA hay, el año 80 es en el que se llega a la famosa cifra temible de 100 muertos, un grupo de personas en el País Vasco, que es donde más crímenes hay por motivos obvios, se atrevieron a fundar una publicación propia que era la revista ERE. Y es verdad que la revista ERE no era solo una revista de información política, era más amplio, pero que en el tema de ETA se atreve a lo que la gente piensa que no se atrevía a Egin, aunque Egin había hecho en esa primera etapa, que es a directamente pedir el fin de ETA y condenar los atentados. Sí, bueno, ahí tuvimos, primero te dejo claro, salimos en febrero del 79 sin tener absolutamente nada. Yo, en fin, incluso yo soy licenciado en empresariales, estuve incluso a punto de dejar el periodismo y dedicarme a trabajar en una empresa, estuve a punto, ¿no? Pero en primavera ya, no sé, igual en mayo, yo no sé, en abril, Genoveva Gastaminza, en realidad la figura ahí, Luis Lacasa estuvo poco tiempo, la directora de ERE, de verdad, la que estuvo mucho tiempo, fue Genoveva Gastaminza, ¿no? Genoveva me animó, que era más licenciada por la Universidad de Navarra, guipuzcoana, era una persona de la burguesía donostiarra, muy instalada en la ciudad, y era una persona progresista que había dado el paso de dejar un trabajo tranquilo, cómodo como tenía en La Voz, y podía ir al Diario Vasco tranquilamente y vivir muy bien. Se arriesgó a meterse en el Egin y, bueno, además fue la primera corresponsal también del diario El País en Guipúzcoa, ¿no? En fin, esto también es otro dato. Ella era una figura ya que apuntaba. De hecho, ya sustituyó pronto a Luis Lacasa. Bueno, también por decir todo, evidentemente el proyecto surge en primavera. A mí me anima Genoveva a entrar y no puedo ocultar, y hay que decirlo, que tenía un apoyo político. Euskadiko Ezkerra apoyó el proyecto de ERE. O sea, esto es así. O sea, lo apoyó Euskadiko Ezkerra. En aquel momento ya Euskadiko Ezkerra estaba en contra del terrorismo. Mario Naindia llevaba un día sí y otro también, era el secretario general de Euskadiko Ezkerra. Un día sí y otro no, estaba condenando a ETA y pidiendo el final de la violencia. Él promovió con Rosón, eso está en la historia, el final de los milis, que todavía les hacían algún caso a Euskadiko Ezkerra. Pero también tengo que decir, lo mismo que es cierto que quien apoyó económicamente la salida de ERE fue Euskadiko Ezkerra,
También tengo que decir que, y en eso, vamos, Genoveva, la directora, te lo podría confirmar, pero bueno, yo estaba con ella mucho, en ningún momento intervinieron para nada. Lo único que hacían ellos era de vez en cuando mandaban un artículo en las páginas de opinión, o Kepa Ulestia, o Mario Naindía, o Xavier Garayalde. En fin, Kepa Ulestia hoy en día es un editorialista del Correo, ¿no? Por hacerte una idea. Mario Naindía, pues ya sabemos la trayectoria que tuvo, no hace falta glosarla. Bueno, acabó escribiendo una tribuna que escribió que era la Constitución española es sagrada. Llegó a escribir una vez. Sí. No, y luego Euskadi Cosquerra, en el año 70 10 años después de la Constitución, hicieron un acto público reconociendo la Constitución, porque en el 78 no la votaron, o sea, estuvieron en contra, ¿no? Y en 10 años después hicieron un acto público votando a favor de la Constitución, ¿no? Porque no hay que pensar mucho en Euskadi para conseguir la normalización política y la paz. Solo hay que respetar los semáforos de las calles, el semáforo que nos hemos dado todos los vascos, que es el Estatuto de Gernika, y el semáforo que regula el funcionamiento de las nacionalidades y regiones de España, que es la Constitución. Gracias. Nos equivocamos hace 10 años. Tal. Es verdad que ETA en el año 89, 80, 71, sus objetivos prioritarios eran los policías, la Guardia Civil o los que llamaban los chivatos, que podía ser cualquier persona de la sociedad civil que ellos consideraban que estaba ayudando al Estado. Pero aún así, el ambiente social, sobre todo en aquel momento, que sospecho que es cuando más había un segmento de la población de Euskadi que simpatizaba con ETA, tanto para Euskadi Ezkerra, por el sentimiento de que les ponían sobre ellos, de ser traidores a lo que habían sido, como en el caso de vosotros, que no teníais, digamos, a nivel, digamos, policial, especial protección, pues el ambiente no creo que debía ser muy amable, porque estos están perjudicando al proyecto editorial que nosotros estamos apoyando, que es Egin. Sí, nosotros estamos, es verdad, que entre dos juegos, pero tampoco era, curiosamente, no era tan dramática la situación. Esto merece la pena explicarlo bien. Es decir, nosotros, evidentemente, la gente del mundo de la izquierda abertzale nos odiaba, o sea, y nos boicoteaban. No había manera de hacerles una entrevista, porque ya Herri Batasuna se presenta a las elecciones municipales del 79, nosotros salimos a finales de ese año y ya existía. Incluso tenían bastantes alcaldías en Vizcaya, en las zonas rurales y tal, ¿no? Incluso en zona industrial de Guipúzcoa, ya el pasaje Rentería en el 79. Entonces, claro, era el boicot absoluto. El mundo de Herri Batasuna nos boicoteó. Nosotros éramos sus enemigos, habíamos ido de su periódico, que era Egin, y nos tenían por recalcitrantes militantes de Euskadi Cosquerra, cosa que tampoco era cierto. Éramos periodistas, que es verdad que en aquel momento tuvimos ese apoyo, ¿no? Pero evidentemente nosotros no nos guiábamos por las directrices de ningún partido. Seguíamos haciendo lo que habíamos hecho en la redacción anteriormente, ¿no? Y bueno, entonces teníamos, por un lado, la enemiga de Herri Batasuna y luego, y también tengo que matizar, es importante decir, en aquel momento no asesinaban periodistas, era muy excepcional. Fue el caso del director del Diario de Navarra y el caso de Portel, que no tenía tanto, por lo que ETA misma explicó, con el periodismo como por su labor mediadora entre la UCD. Sí, era un hombre de confianza de UCD y también tenía buenos contactos con la vieja ETA y él hizo ese papel y ellos cuando lo mataron dijeron que lo mataban por haber su papel mediador, pero no por su papel periodístico. Bueno, les puedo medio creer, ¿no? En la medida en que es verdad que no atacaban a periodistas, con la excepción, digo, del director del Diario de Navarra en agosto del 80, ¿no? Todavía no, a nosotros nunca tuvimos amenazas de muerte en aquella época por parte de ETA. Sí tuvimos, en Egin se metían con nosotros, nos ridiculizaban, en fin, cosas de estas sí, pero nunca nos llegaron a amenazar de muerte. Nunca sentimos, no llevábamos escolta, vamos, por resumir. Nosotros en el año 80 no teníamos escolta. Y luego teníamos, evidentemente, la enemiga por el otro lado, claro, por la extrema derecha. Es el hecho de que el director al que antes hemos mencionado es cesado poco después de que se produzca el atentado de Hipercor. Él publica una especie de portada o nota en la que muestra desagrado por el atentado de Hipercor, estamos hablando de 87, y al mes José Félix Azurmendi deja de ser director de Egin. Me parece que él lo ha desvinculado, pero a mí desde la cronología me resulta curioso que Egin, no es que lo condene, pero haga una portada viendo que le desagrada el atentado de Hipercor y inmediatamente se cambia al director, que es cuando llegan Pablo Muñoz y
y Salutregui, que creo que no volvieron a lamentar ningún atentado de ETA durante sus etapas. Sí, bueno, ahí también hay un matiz. Salutregui fue mucho peor que Pablo Muñoz. No, Salutregui era un tío muy comprometido con la izquierda abertzale hasta que debió morir hace poco, además. O sea, ya murió hace poco, vamos. Sí, ellos han tenido mucho. A mí un día me contó, Pablo Muñoz me contó las vicisitudes que él también tuvo. Es decir, él también salió de mala manera, porque ya ahí entramos en la época dentro del mundo de ETA y de la trama civil de ETA, siempre ha habido pequeñas conjuras, ¿no? Y pequeños grupos y subgrupos, ¿no? Y entonces, cada líder tenía su hombre de confianza. Por ejemplo, Txomin Iturbe tenía a Iñaki Esnaola de confianza, que estuvo en Egin, el primer Egin, cuando nosotros nos echan. El abogado que firma los despidos es Iñaki Esnaola, hombre de confianza en la trama civil de Txomin Iturbe. Luego a Txomin Iturbe muere, vienen otros. Aparece Íñigo Iruin como figura relevante en la etapa inmediatamente posterior. Entonces, en esas tramas y subtramas van cayendo directores. O sea, yo a Azurmendi ya no me acuerdo, ya en alguna de esas tramas caería el etarra que le sostenía y cayó él. O sea, esto era así, era un mundo mafioso, vamos. Era un mundo que igual suena fuerte mafioso, pero es pura mafia, todo eso es pura mafia. Hay una portada del País, no sé si recuerdas, esta edición del año 94 o así, que molestó mucho a Egin porque se decía, cuando ETA había pedido el pago de impuesto revolucionario, y se decía en el País, fuentes de hecho interista creen que la campaña obedece a la asfixia financiera de Herri Batasuna y del diario Egin. Esto ya es el año 94. Y entonces... Y entonces lo consideró el Egin una campaña, y a partir de ese momento hicieron una campaña muy fuerte contra el País por considerar que el País y el Estado quieren... Lo curioso es que en ese momento quien más atacaba a Egin no era el País, era el Deia. Que a mí me llama la atención ver que cuando asesina a ETA a Joseba, era el nombre de Goicoechea. Goicoechea, sí, era un dirigente, bueno, no, de la Ertzaintza, una de las figuras de la Ertzaintza, sí. Que es verdad que Egin pone una serie de publicaciones contra esta persona como en lo que yo me permito interpretar que era un intento de justificar ese asesinato, y entonces comparece Arzallus, yo solo lo he leído en hemerotecas, lo estoy diciendo, que explique Egin de dónde se financia, como que era la primera vez que estaba vinculando, esto que recogía al País, una vinculación entre el impuesto revolucionario y el diario Egin, que por cierto luego respondió Egin diciendo pues que digan ellos cómo se financia de ella, que era un poco la guerra, que en Madrid no era muy seguida, pero he visto que en ese momento 94 era bastante contundente entre el mundo del PNV y el mundo de... Sí, porque es el momento en que está Atutxa, es un momento importante, porque está Atutxa también al frente. Sí, es uno de los que dice estas declaraciones, sí, efectivamente. Y Atutxa es un hombre muy religioso, éticamente, un hombre de toda una pieza, además, y él fue por ETA. En ningún momento cederé mi representación en manos de quienes empuñan la pistola y en manos de quienes, marcando la estrategia de los empuñadores de la pistola, representan única y exclusivamente al 15% de esta sociedad. Esta sociedad no es el 15, es el 100. Y por lo tanto, yo estoy en el otro 85. Y él fue por ETA. Así como los anteriores, Retoloza era un hombre de paja, era un tío que está en permanente componenda con ETA. Atutxa no, Atutxa se lo tomó en serio y sobre todo atacó por el lado clave, o sea, que era el lado financiero de ETA, ¿no? Entonces detuvo aparte de la trama financiera de ETA y es esa época también en la época en que ETA ataca a la Ertzaintza y asesina a varios dirigentes de la Ertzaintza. Además, en el caso de Goicoechea, muy vinculado al PNV, varios de los que asesina, o Genaro Andoain, creo que se llama García Andoain, ese también era un tipo de la cúpula de la Ertzaintza y era un hombre del PNV, ¿no? Es un momento de guerra entre ellos muy fuerte. Claro, luego tenemos la desgracia Ibarretxe, que estos 4 años después, en ese momento el lehendakari es Ardanza. Es la época también, Ardanza tiene el pacto de Ajuria Enea, que es el compromiso militante de todos los demócratas, todos los partidos democráticos contra ETA y HB. Entonces, es esa época. Una cosa que haya pasado tanto tiempo, pero me da atención que en la réplica que hizo Deia contra Egin, cuando dijo Egin, pues diga el Deia cómo se financia, Deia dice en su respuesta, estamos dispuestos a
a contar cómo lo financiamos, si cuenta Egin, cómo se financian Orain y la sociedad Ardacha S.A. Sí, bueno, sí, esas son las... Bueno, Orain creo que era la empresa y Ardacha era la impresora. Es que tenían como dos empresas, ¿no? Una era... O sea, yo ya en nuestros tiempos, en Egin, ya también utilizaban la rotativa no solo para el periódico, también para trabajos exteriores. Creo que por eso era la división. O sea, Orain era para el periódico, era la empresa del periódico Egin, y creo que Ardacha era la empresa de los trabajos que se hacían al margen del periódico. Creo, por eso esos nombres, ese baile de nombres. Egin tiene publicadas cosas que desde el punto de vista, por lo menos con los ojos de ahora, son muy difíciles de asumir, que cada vez que asesinaban a alguien apareciera un prefijo de era un conocido ultraderechista, ha muerto este joven pero quería ser policía, y me acuerdo que incluso cuando Ortega Lara era un conocido carcelero, es decir, había una dialéctica que era muy difícil de defendible a día de hoy, pero la parte por la que cierra es algo más duro que una línea editorial favorable a ETA. Se viene a decir que es que forma parte de... Y aquí te pido una pregunta, visto desde fuera, como alguien que estuvo allí, pero que seguiría ese proceso, hay dos lecturas. Una lectura es pues que el cierre que hace el juez Garzón del año 98 pues fue una vergüenza porque fue una suspensión cautelar, que en la práctica era la muerte del periódico. De la jornada. En cuanto al cierre de Egin y a modo de avance, lo último es que el juez Garzón estuvo tomando esta tarde declaración al director del periódico, Javier Salutregui. Este es un Egin histórico. Es probable que en una buena temporada no podamos sacar el Egin otra vez. En el cumplimiento de la ley. Y es un avance porque no hay zonas de impunidad donde habían precisamente desembarcado actividades e instituciones que trataban de burlarla permanentemente. Puede publicarse en Egin o en cualquier otro lado cualquier idea, incluso ideas que van en contra de la Constitución, por parte de quienes quieren cambiar la Constitución. Lo que no se puede es aprovechar la tapadera de un periódico para montar un tinglao de apoyo a ETA y a veces de cumplimiento de las instrucciones que vienen de la dirección de ETA. Y esa suspensión de actividades, que en la práctica fue el cierre, luego fue desautorizada por instancias superiores cuando ya era irreversible. El delito tiene que ser perseguido, pero un medio de comunicación nunca en ningún Estado de Derecho tiene que ser cerrado. Pero otros dirán que luego está el juicio Egin, que parece ser que certificó que el mundo de Orain formaba parte del entorno de ETA, con lo cual no parece que fuera muy desencaminada aquella investigación. Vamos a ver, la presente sentencia se compone de un... Sí, cállese. Vamos a ver, fuera de aquí, fuera. La Coordinadora Ferchales Socialista CAS no constituía solo un conjunto de organizaciones satélites que giraban alrededor de la organización terrorista ETA. No, era mucho más que eso. Era parte de las entrañas de ETA, conformando la dirección de uno más de su frente, junto al armado y el político, llamada por la misma organización terrorista Frente de Masas y Frente Mediático. Te pregunto tu opinión sobre el fin de esa cabecera. No, esa fue una investigación sobre todo del juez Garzón. Yo creo que los datos eran bastante concluyentes. O sea, creo que el trabajo de investigación era serio y riguroso. O sea, evidentemente quien financiaba a Egin era ETA. Nosotros lo vivimos. O sea, nuestro Egin, no salimos de Egin a la puñetera calle porque ETA puso el dinero necesario para que su trama civil se hiciera con el control del periódico. O sea, y eso luego fue así siempre. Es decir, la vinculación de Egin con la trama civil de ETA es obvia. O sea, era obvia, ¿no? Otra cosa es, como periodista, cerrar un medio. Ese es un tema ya delicado. Es decir, cerrar un medio es que estamos ya en otra... Hay una espera, ¿no? Hay una línea, claro. Yo lo primero lo tengo claro, tengo claro que yo no critico la investigación de Garzón. Es más, estoy convencido, no la seguí ya al detalle. Yo estaba... yo creo que a mí me resulta sorprendente que, por ejemplo, que el asesino de Joyes, Cubati, publique un artículo en Egin diciendo os lo dedico a Ordóñez, Jáuregui, con el deseo de que algún día ponga la radio y me dé una buena noticia, tal. Y dices, creo entender que está directamente un señor publicando artículos en Egin pidiendo el asesinato de personas. Eso hoy entiendo que ni siquiera Algara se atrevería a publicar algo así. No lo haría. ¿No? Es así. Bueno, todo esto ha cambiado ya absolutamente, ¿no? Eso es lo que ha cambiado absolutamente, pero entonces había un culto a la violencia, impresionante,
existía un culto a la violencia y en ese sentido Egin hizo una gran labor. El lenguaje en Egin era clave, ¿eh? O sea, es que lo vivimos nosotros ya, en una de las tensiones que teníamos nosotros, la palabra terrorista no existía, ya lo hemos hablado antes. Ellos cuidaron mucho el lenguaje, ¿eh? Azurmendi, toda la mandanga que había ahí dirigiendo aquello, cuidaron siempre mucho el lenguaje porque propiciaba un clima, ¿eh? En fin, era sustituir el concepto de terrorista por el concepto de lucha armada en defensa de una sociedad oprimida, ¿no? O sea, es decir, era un cambio absolutamente de esquema, ¿no? Esto todos los días es un goteo que todos sabemos que acaba calando y acaba teniendo un público. Hombre, nunca fue un público mayoritario, pero era un núcleo potente y suficiente para que ellos se pudieran mantener, ¿no? En todas las estructuras, ¿no? La civil y la militar, ¿no? No, ya te digo, joder, en el tema que me preguntas, en el tema del cierre de Egin, yo me creo la investigación y me creo toda esa dependencia y esa vinculación entre el periódico y la trama civil de ETA. Ahora, el cierre de un medio a mí se me hace bastante cuesta arriba, ¿eh? Es decir, se me hace bastante cuesta arriba. O sea, yo en aquel momento tuve dos, y sé que la línea editorial del periódico, también te digo del País, y en ese momento estaba en el País, pues con Pacho Unzueta, con Javier Pradera. Javier no era partidario de que se cerrara un medio. En sí mismo tenía todos los méritos, para que se cerrara. El problema creo que la editorial que publicó Unzueta lo que decía era no era un periódico, ha quedado demostrado que era otra cosa. Sí, era otra cosa, sí. Pero el periódico no lo tuvo claro, ¿eh? O sea, el País... Hubo de ambas posiciones. Sí, exacto, porque había un debate dentro del periódico sobre y en aquel momento no estaba muy centrado en Euskadi, y en aquella etapa... Sí, en Estación Nacional, lo he visto. Ese comienzo de Aznar, yo era corresponsal político en la Moncloa, y en aquella seguía muy de cerca... Cuando el señor Pepe Rey hizo esos listados de periodistas que servían al Estado, algunos de los cuales sufrieron luego atentados, ¿estabas tú por allí? ¿Te incluía entre los que...? Sí, estuve en la lista de Pepe Rey. Estaba del periódico del País, estaba Pacho, estaba Jesús Teberio, que era el director en esa época. Sí, los vascos del País, que éramos un núcleo importante en aquel momento, éramos bastantes, estábamos todos, no faltaba nadie, o sea que José Luis Barbería también, claro, estaba, en fin, sí. Si hay un medio de comunicación que se dedica a mandar mensajes cifrados en el diario Egin, recuerdo exactamente que unos carteles en los que yo aparecía, Calleja, asesino, te vamos a votar de Euskal Herria, fueron impresos en el diario Egin, que ya es polivalencia del periódico, ¿no? Yo entiendo que tiene que hacer negocio con todo, ¿verdad? Bueno, pues si hay un periódico que se dedica a hacer colaboración con el grupo terrorista, pues tiene que ser cerrado.